Bueno, yo lo primero es agradecer a los organizadores que me hayan invitado, eso es lo primero, le tengo que daros yo las gracias a vosotros y bueno, y gracias también a la cantidad de gente que estáis, porque la verdad es que esta primera hora así, con el frío además que hace hoy en Zamora, yo no me esperaba que hubiese tanta gente, pero bueno, gracias y espero bueno, que lo que vayamos a contar pues sea de vuestro interés y si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta, al final de la exposición, para no alargarlo mucho, pues podéis preguntar con total libertad, ¿vale? Bueno, como comentaba Dani, Mario, perdón, vamos a hablar un poquito de lo que es esa forma que hemos oído varias veces, yo supongo que todo eso sonará, que la miel pues sirve como un antibiótico, o sea que es un antibiótico natural, que actúa como conservante y demás. Entonces, bueno, vamos a ver que en general sí, es decir, ya estoy haciendo spoiler de la presentación, pero vamos a ver un poco también por qué, o sea, sobre todo por qué, y también ver qué limitaciones tenemos, ¿vale?, en su uso. Bueno, la norma de calidad de la miel, vamos a empezar con qué es el producto. La norma de calidad de la miel la define como una sustancia natural dulce producida por la abeja Apis mellifera a partir del néctar de las plantas o de secreciones de partes vivas de las plantas o excreciones de insectos chupadores presentes en las partes vivas de las plantas que las abejas recolectan, transforman combinándolas con sustancias específicas propias, depositan, deshidratan, almacenan y dejan en las colmenas para que madure. Esto más o menos, supongo que la mayor parte de vosotros o un número importante sois apicultores, esto ya lo sabemos de base. Lo que igual no sabíamos es que, digamos que el uso de la miel, el aprovechamiento de la miel por parte del hombre es desde muy antiguo, es decir, ya hay primeras representaciones gráficas del Mesolítico, lo que son las pinturas rupestres, y un ejemplo de ello lo tenemos precisamente en España, en Valencia, en la Cueva de la Araña. Apareció esta pintura rupestre que se cree que data del 6000 a.C., o sea, para que veáis. Y en esta pintura lo que se representaba, os lo he puesto así para que se vea un poco mejor, lo que se representaba es lo que parece ser una mujer, que lo que hacía era recoger pues, panales de miel o otros productos de la colmena, se suponía que panales de miel, de enjambres silvestres pues, que se encontraban en oquedades. Podéis imaginaros que en esta época pues, no había ni caretas, ni había ahumadores, ni había nada. Entonces lo que era la recolección era bastante rústica, bastante, entre comillas, dolorosa, y podemos imaginar ya con esto que este producto ya para estas civilizaciones era muy importante, es decir, hacer ese esfuerzo para recoger ese producto quiere decir que ese producto era muy valioso para ellos. A lo largo de la historia, la miel no ha sido utilizada solo como un alimento, sino que se ha utilizado con fines terapéuticos. Desde el Antiguo Egipto, pasando por las civilizaciones clásicas, se utilizaba la miel como un remedio medicinal, se utilizaba pues, en preparados medicamentosos, en preparados cosméticos, incluso en perfumería. También se utilizaba para embalsamar. No sé si sabéis que Carlomagno, cuenta la historia, que Carlomagno cuando murió fue trasladado en miel precisamente para que aguantara el largo viaje en barco. Además, también lo que es todas las culturas árabes, la miel era la base de su medicina y eso está recogido en el Corán. O sea, todo nos cuenta que no solo ha sido utilizado como un alimento. ¿Qué sucede en la medicina moderna? Con la llegada de los antibióticos, pues la miel quedó relegada a un segundo plano. Todo ello fundamentalmente porque no había estudios científicos que pudieran avalar pues, las propiedades por las que había sido utilizada empíricamente. Como no se sabía realmente qué hacía la miel, no había estudios científicos, la miel, digamos, quedó relegada y se empezaron a utilizar medicamentos, ¿vale?, sintéticos. ¿Qué sucede en la actualidad? Habréis oído que estamos sufriendo la crisis de los antibióticos, es decir, cada vez más hay bacterias que son resistentes a las terapias antibióticas y entonces la investigación se está centrando fundamentalmente en desarrollar o encontrar nuevos productos que, digamos, nos ayuden con la terapia antibiótica y que tampoco creen resistencias. Uno de esos productos que se está investigando por su potencial es la miel. Y ahora os pregunto, ¿la miel tiene propiedades antibacterianas? Rotundamente sí. Vale, he oído más síes que no.
Vale, vamos a ver que la miel en su composición tiene una serie de características intrínsecas, características propias de la miel, que lo que hacen por un lado es inhibir el crecimiento bacteriano. Es decir, necesariamente no van a producir la muerte de la bacteria, pero sí que van a crear unas condiciones en las que la bacteria no es capaz de multiplicarse. Y por otro lado vamos a ver que la miel también contiene una serie de compuestos que sí que tienen una actividad bactericida, es decir, sí que van a provocar la muerte. En conjunto, estos dos elementos lo que van a hacer es que al final, el resultado final es que la miel sí que tenga una capacidad antibacteriana, pero va a depender mucho, primero, de la concentración que utilicemos de miel, va a depender también muchísimo del tipo de miel que utilicemos. No todas las mieles tienen igual de capacidad y os podéis imaginar que las mieles industriales, vamos a verlo también, no tienen tanta capacidad como una miel, digamos, que no ha sufrido un tratamiento térmico. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando de esos factores que dificultan el crecimiento bacteriano. Era lo que os comentaba, estos factores no necesariamente producen la muerte de la bacteria, pero sí que la mantienen ahí, digamos, sin poder multiplicarse, sin poder desarrollarse. El primero de ellos, pues todos lo sabemos, es la alta concentración de azúcares que tiene la miel. La miel en su composición tiene entre un 80 y un 85% de azúcares. Estos azúcares lo que provocan es que la bacteria note una alta presión osmótica. Os explico en qué consiste. La bacteria rodeada por miel tiene una gran cantidad de azúcares. En esa situación lo que intenta la bacteria es compensar esa gran cantidad de azúcares que tiene en el exterior y lo que hace es liberar su propia agua para disolver. Evidentemente no consigue disolver porque es muchísima cantidad. Entonces la bacteria se termina deshidratando y no es capaz de desarrollar, digamos, su ciclo vital. Esto mismo sucede con las salazones, o sea, todos conocemos el bacalao en sal que se mantiene durante tiempo. Pues en este caso sería similar, lo que pasa que en vez de la sal serían los azúcares los que provocarían este efecto. ¿Qué otro factor dificulta el crecimiento bacteriano? Pues la baja concentración de agua que tiene la miel. La miel tiene entre un 13 y un 20% de humedad, dependiendo pues, de la variedad, dependiendo del momento en el que la recolectemos y dependiendo también de las condiciones ambientales. Como sabéis, la miel es capaz de captar mucha humedad. Bueno, este bajo contenido en agua, todos los seres vivos, nosotros también necesitamos agua para poder vivir, las bacterias lo mismo. Si tienen un bajo contenido en agua, no son capaces o sea, no es que se mueran, pero sino no son capaces de desarrollar su vida normal y no son capaces de multiplicarse. Estos dos factores, además, lo que nos permiten es hablar de otra tercera característica que tienen los alimentos, que es la actividad de agua. La actividad de agua esto es un concepto un poco más teórico, pero bueno, lo vais a entender perfectamente. La actividad de agua es la cantidad de agua libre que hay disponible en los alimentos para el crecimiento bacteriano. Es decir, de esa agua que tiene el alimento, cuánta cantidad está disponible para el crecimiento bacteriano. Hemos dicho que la miel tiene poca cantidad de agua y además esa agua está ligada, retenida por los azúcares, es decir, es agua que no está libre, que no está disponible para el crecimiento bacteriano. Por lo tanto, que la miel tenga baja actividad de agua, lo que hace por un lado es que se conserve, es decir, no van a crecer bacterias y a su vez también esa baja actividad de agua lo que hace es dificultar el crecimiento bacteriano. Los valores de actividad de agua en los alimentos oscilan entre 0 y 1. Cuanto más se aproximan a 1, quiere decir que hay más agua libre y favorece por lo tanto el crecimiento de bacterias. Cuanto más se aproxima a 0, quiere decir que hay menos agua disponible y que por lo tanto la bacteria, aunque haya agua en el alimento, no la puede utilizar y no se puede multiplicar. Además, hay que tener en cuenta que los microorganismos tienen una actividad de agua óptima de crecimiento. En el caso de las bacterias es más de 0,8, es decir, veis que está muy cerca del 1. Si una bacteria es expuesta a una actividad de agua más baja que su óptimo, no es capaz de crecer. Para que veáis la miel, la actividad de agua que tiene, ¿vale? Es decir, la bacteria ahí tiene poco o nada que hacer. Es decir, es una actividad de agua entre 0,5 y 0,6, mucho más baja del 0,80 que ella necesita, entonces no va, digamos, a poder multiplicarse, a poder vivir en condiciones adecuadas. Como veis, alimentos muy perecederos como la carne o el pescado, o la fruta o las verduras tienen actividades de agua cerca de 1, por eso se estropean rápidamente. La miel, como tiene una actividad de agua mucho más baja, no permite que la bacteria, digamos, la altere, no permite el desarrollo.
Vale, ¿qué más factores? Voy a beber un poco de agua. ¿Qué más factores o qué más características que tiene la miel dificultan también el crecimiento bacteriano? La miel es muy pobre en proteínas, eso lo sabemos. Las bacterias, para también llevar a cabo, digamos, su multiplicación, su desarrollo de estructuras celulares, necesitan proteínas. Si no hay proteína en el entorno, la bacteria tampoco puede multiplicarse. Otro factor que también dificulta el crecimiento bacteriano, la alta acidez que tiene la miel y, por lo tanto, su bajo pH. El pH, para que todos lo entendamos, es una medida que en laboratorio nos permite saber si un alimento o una sustancia es ácida o es básica. Si veis, bueno, los valores de pH oscilan entre 1 y 14, ¿vale? Es el rango en el que oscilan. Cuanto más ácido es un alimento o una sustancia, como veis, por ejemplo, el limón o el vinagre o el zumo de naranja, cuanto más ácido es, más bajos son sus valores de pH. Cuanto más básico o más alcalino es una sustancia, como por ejemplo el hidróxido de sodio, la sosa, o el amoníaco, mayor es su valor de pH, ¿vale? Esto es un poco para ponerse en situación. Lo mismo que ocurría con la actividad de agua, las bacterias, los microorganismos también tienen pHs óptimos de crecimiento. Si se encuentran en un entorno en el que el pH es mucho más bajo o mucho más alto que su pH óptimo, tampoco pueden crecer. Para las bacterias este pH óptimo está en torno a la neutralidad, ¿vale? En torno a 7, 7,2, 7,6. La miel presenta pHs en torno a 3,8, 5. Es decir, este otro factor también va a limitar que la bacteria pueda multiplicarse, pueda crecer. ¿A qué se debe esta acidez en la miel? Vale, por un lado se debe a los ácidos procedentes del néctar, es decir, el néctar, los mielatos, la fuente, digamos, que va a dar lugar a la miel, tienen en su composición una serie de ácidos, en su composición intrínseca, es decir, las abejas van a recolectar, el néctar, el mielato, tienen sus propios ácidos, ¿vale? Y estos ácidos que encontramos en la miel son cítrico, fórmico, málico, bueno, hay muchísimos más. Pero fundamentalmente esta acidez y este bajo pH se debe a este ácido, el ácido glucónico. El ácido glucónico en la miel se forma por la degradación de glucosa. Todos sabemos que hay muchísima glucosa en la miel, ¿vale? La acción de esta enzima, la glucosa oxidasa, esta es una enzima que secretan las abejas en sus glándulas hipofaringias y que pasan a la miel. Esta enzima lo que hace es degradar la glucosa en ácido glucónico y peróxido de hidrógeno. ¿Vale? Entonces esa, digamos, es la principal fuente de acidez en la miel. Todas las mieles son ácidas, ¿vale? En general, dentro de esos parámetros de pH, pero son ácidas. Tened en cuenta este compuesto, ¿vale? Porque vamos a hablar ahora de él. Bueno, hasta ahora es lo que hemos visto. Tiene alto contenido en azúcares, tiene bajo contenido en agua, baja actividad de agua, bajo contenido en proteínas, alta acidez y bajo pH. ¿Vale? Todos estos factores era lo que decíamos. Lo que van a hacer es, no matan necesariamente a la bacteria, pero sí que la mantienen ahí un poco en stand-by. La bacteria no puede multiplicarse, no puede, digamos, desarrollar su actividad. Vamos a ver ahora la otra parte, esos compuestos que sí que tienen actividad bactericida, que son los que, digamos, pueden provocar a determinadas concentraciones la muerte de la bacteria. Os comentaba, vamos a recordar esta reacción, ¿vale? Hemos dicho ahora mismo que en esta reacción la glucosa da lugar al ácido glucónico, que es lo que genera el ácido en la miel, pero también genera peróxido de hidrógeno. ¿Qué es el peróxido de hidrógeno? Agua oxigenada, exactamente. Esta agua oxigenada, en los años 60, cuando se descubrió que en la miel había agua oxigenada y que en mieles diluidas también se podía producir agua oxigenada, se consideró el principal factor antimicrobiano de la miel. Se dijo, como produce como produce agua oxigenada, ahí está la clave por la que la miel es antimicrobiana. Posteriormente se descubrió que si nosotros eliminábamos esta enzima o eliminábamos el peróxido de hidrógeno con otra enzima que hay, que es la catalasa, la miel seguía teniendo actividad. Es decir, esta es una parte importante que va a justificar la actividad antimicrobiana, pero no es la única. Vale, ¿en qué condiciones? Es decir, esta enzima, una vez presente en el néctar, ¿vale? Porque decíamos, la abeja lo produce en sus glándulas hipofaringias y lo pasa al néctar. Vale, esta enzima tiene mayor actividad cuando tiene un determinado contenido en agua. Es decir, esta reacción se produce muy rápidamente cuando la miel es inmadura.
Es por ese motivo por el que el néctar, la miel que todavía no tiene una humedad adecuada, tiene altas concentraciones de peróxido de hidrógeno, que son lo que evita que fermente. Es decir, yo muchas veces lo pensaba antes de saber esto, ¿no? Cuando vas a la colmena y tú ves, dices, jolín, es que este néctar lleva aquí un montón de tiempo, tiene mucha agua, pero no fermenta. Vale, entonces, inicialmente, en las primeras etapas, es el peróxido de hidrógeno y el ácido glucónico el que, digamos, mantienen los microorganismos a raya. A medida que ese néctar se va deshidratando y aumenta la concentración de azúcares, digamos que ahí se cumplen una serie de factores, o sea, se suman los azúcares, el peróxido de hidrógeno, se suman el bajo pH, todos esos factores van sumando, ¿vale? Pero inicialmente, en las etapas iniciales, es fundamentalmente debido al peróxido de hidrógeno. ¿Qué más se puede decir? En una miel madura, cuando se van a hacer ensayos de actividad antibacteriana, normalmente se diluye la miel, es decir, no trabajamos con miel pura, sino que hacemos diluciones de esa miel para testar diferentes concentraciones. Cuando nosotros diluimos una miel, si la glucosa oxidasa está presente, también se va a producir peróxido de hidrógeno. ¿Qué sucede? Esta enzima es sensible a los tratamientos térmicos. Si nosotros aplicamos calor, o sea, una miel sobrecalentada, esta enzima desaparece y, por lo tanto, esa miel sobrecalentada, digamos que esta fracción de actividad antimicrobiana no la va a tener, ¿vale? ¿Qué más compuestos tienen actividad bactericida en la miel? Pues no sé si habéis oído, la miel tiene compuestos fenólicos. Los compuestos fenólicos son un grupo de compuestos que engloban, bueno, como veis, más de 8.000 compuestos diferentes. En la miel principalmente se encuentran ácidos fenólicos y flavonoides, ¿vale? Dentro de todo ese conjunto. Pero dentro de estos vamos a ver que hay muchos, ¿vale? No es solo 2 compuestos, hay muchos. Los compuestos fenólicos se asocian fundamentalmente con la actividad antioxidante, ¿vale? Se supone que son pues todos esos compuestos que dan color a las frutas, a las verduras, por eso es tan bueno comer frutas y verduras para, digamos, mantener la oxidación, o sea, como sustancia, como alimentos antioxidantes. Pero además hay estudios que han demostrado que también tienen un papel fundamental como bactericidas, o sea, son capaces también de matar microorganismos. ¿Cómo lo hacen? Pues por un lado se han observado mecanismos de acción que matan directamente a la bacteria como compuesto fenólico en sí, pero hay veces que también se producen reacciones entre el compuesto fenólico y el agua oxigenada y potencian mucho más la actividad, o sea, es decir, actúan sinérgicamente, tanto el peróxido de hidrógeno como el compuesto fenólico. Si veis, os he puesto aquí la concentración en las que pueden estar presentes en la miel. Son concentraciones de partes por millón. ¿Vale? O sea, veis que es una fracción súper pequeña de la miel, o sea, es una fracción de la parte minoritaria de la miel muy baja. Sin embargo, el efecto, la actividad que tienen estos compuestos es muy importante. Al igual que sucedía con la glucosa oxidasa, estos compuestos son termosensibles, es decir, las mieles sobrecalentadas no van a tener presencia de compuestos fenólicos. Por lo tanto, perdemos tanto actividad antioxidante como la actividad bactericida que nos podrían aportar. Aquí os he puesto una figura, voy a ver, perdonadme. Os he colocado una figura en la que se representan los perfiles de compuestos fenólicos de 4 mieles diferentes, 4 variedades de miel, ¿vale? Cada uno de los picos corresponde a un compuesto fenólico y están identificados pues, con diferentes números, ¿vale? Como veis, hay compuestos fenólicos que son comunes a las 4 variedades, ¿vale? Y hay otros que solo están presentes en algunas y no en otras. Además, también con este gráfico también se ve que aunque los compuestos son comunes, las cantidades en las que aparecen en las muestras de miel varían muchísimo. Con esto quiero decir que no solo, es decir, va a depender mucho la variedad de miel, tanto en la concentración de compuestos fenólicos que tengamos, como va a depender también la cantidad que vamos a tener de esos compuestos, o sea, va a depender mucho la cantidad, perdonad, y va a depender también qué tipo de compuestos fenólicos vamos a tener, ¿vale? No todos tienen la misma actividad. Entre los compuestos fenólicos comunes, es decir, hay numerosos estudios a lo largo de todo el mundo de muchas variedades de miel y se ha visto que hay compuestos, sobre todo flavonoides, pertenecientes al grupo de los flavonoides, que son comunes en casi todas las muestras.
Estos compuestos derivan fundamentalmente, no voy a entrar en nombres, ¿vale? Pero estos son los que normalmente aparecen en todas las muestras de miel. Estos compuestos derivan fundamentalmente del propóleo, es decir, aparecen en la miel por una contaminación, entre comillas, en este caso una contaminación buena, aparecen en la miel. Y por eso son comunes, es decir, en el propóleo están en alta concentración, entonces al transferirse a la miel, da igual de qué tipo sea la miel, porque estos compuestos se van a mantener por el propóleo. Por otro lado, los ácidos fenólicos, decíamos antes que los dos tipos de compuestos fenólicos son ácidos fenólicos y flavonoides. Por otro lado, los ácidos fenólicos, sí que es verdad que hay ácidos fenólicos comunes a varios tipos de miel, pero sí que es verdad que los ácidos fenólicos son indicadores importantes del origen botánico, es decir, hay compuestos propios, como por ejemplo aquí os he puesto el ácido quinurénico, este compuesto es propio de las mieles de castaño, ¿vale? No existe o existe muy poca concentración en otro tipo de mieles, porque es un compuesto que procede, digamos, del néctar del castaño, ¿vale? O por ejemplo el ácido rosmarínico, que es el característico de las mieles de romero. Entonces, ¿qué pasa? Que determinadas variedades de miel vamos a tener una mayor riqueza en determinados compuestos que no van a estar presentes en otras mieles. Por eso también es interesante, no hay estudios todavía, pero sería interesante saber realmente qué efecto tienen estos compuestos en concreto, para saber, pues una miel de castaño va a ser más eficaz contra este microorganismo o una miel de aguacate va a ser más eficaz que la de castaño en el tratamiento de este otro, ¿vale? Para que veáis que esto es un mundo, ¿vale? Porque no se sabe realmente qué función tiene exactamente cada compuesto fenólico, o sea, qué nos aporta, ¿vale? Vale, y ahora viendo todo esto, viendo todo, digamos, todas estas características o estos compuestos que tienen actividad antibiótica, ¿podría sustituir la miel a los antibióticos? ¿Qué pensáis? Rotundamente sí también. A ver, ¿qué dices? ¿Que tú decías sí o no? Dices que no. Por aquí decíais que sí. Yo estoy con él. Es decir, es verdad que la miel aporta, ¿vale? Pero actualmente, a día de hoy, digamos que es muy poco probable, bueno, luego vamos a ver por qué, pero yo diría que sí que se podría utilizar como un complemento, ¿vale? Y en determinadas patologías o determinados casos, ¿vale? La miel nunca va a sustituir, nunca, porque es impredecible, por decirlo así, pero nunca podría sustituir una terapia antibiótica, ¿vale? Simplemente sí que puede ayudar y, por ejemplo, en casos de resistencias, vamos a verlo, que hay estudios que dicen que viene fenomenal hacer la terapia combinada, pero por sí solos no. O sea, no se os ocurra decir voy a sustituir esta crema antibiótica o voy a sustituir tomarme este antibiótico por miel, porque no, o sea, es como decir tengo un cáncer y no hago quimioterapia, ¿vale? O sea, con todo mi respeto. Pero, o sea, en principio no, ¿vale? Quitaros esa idea. Podemos aprovechar, digamos, los beneficios que nos aporta, pero nunca podrá llegar a sustituir un antibiótico. Vale, para responder a esta pregunta que os he hecho y que habéis respondido, se han realizado diferentes estudios, ¿vale? Estos estudios, por un lado, son estudios in vitro, que son la mayoría de ellos, y hay estudios in vivo, es decir, se ha testado en laboratorio qué pasa cuando yo utilizo la miel con bacterias que son cultivadas en el laboratorio, es decir, no son unas condiciones reales. Y lo que se ha visto es que, primero, la miel provoca inhibición del crecimiento, en algunos casos, es lo que os comentaba, hay mieles que solo llegan a inhibir, no llegan a matar a la bacteria, y hay mieles que sí, que inhiben y matan, ¿vale? Entonces, dependiendo de la variedad de miel que se utilice, de las concentraciones, pues se ha visto que la miel inhibe el crecimiento y en algunos casos llega a matar a las bacterias patógenas para el hombre, ¿vale? Sobre todo de infecciones cutáneas, ¿vale? Bacterias que provocan infecciones cutáneas. También se ha visto que inhiben el crecimiento y la muerte de bacterias resistentes a antibióticos, ¿vale? Esto es un hallazgo muy importante por lo que hablábamos. Se estima, el Plan Nacional frente a Resistencia a los Antibióticos, que ahora mismo está en curso, estima que alrededor de 3.000 personas mueren al año en España por causa de bacterias resistentes. Es decir, son bacterias que muchas veces se adquieren en el ámbito hospitalario y que no responden a ningún tratamiento antibiótico. Entonces, cuando no hay un tratamiento antibiótico, la infección acaba matando.
¿Vale? Entonces, este hallazgo de decir, hemos encontrado algo que sí que es eficaz contra estas bacterias, es algo alentador, pero es lo que hablamos, es algo que va a tener un uso muy limitado, que vamos a ver después. Además, el Plan Nacional frente a Resistencia a Antibióticos anuncia que si no empezamos a tomar medidas ya y medidas serias, en el 2050 la muerte por bacterias resistentes va a superar al cáncer como primera causa de muerte. O sea, tenemos que ser conscientes que es un problema. O sea, cuando yo tengo una bacteria y no tengo un remedio con qué curarla, pues se plantea un problema muy grande, ¿vale? Porque no tenemos herramientas. Entonces, en este caso, decir que la miel es capaz de matar bacterias resistentes a antibióticos, pues es algo muy bueno, pero también es lo que hablamos, hay un uso limitado. Además, claro, la idea es, vale, he descubierto un antibiótico, entre comillas, natural, que es capaz de eliminar incluso bacterias resistentes. El problema que tenemos es que una bacteria se adapta muy rápidamente a cualquier, digamos, agente que le perjudica, es decir, las bacterias con cambios genéticos son capaces de alcanzar esas resistencias y las alcanzan de forma muy rápida, ¿vale? Ese es el principal problema. Entonces, ¿qué se hicieron? Se hicieron estudios diciendo, vale, la miel es capaz de combatirlas, vamos a ver si las bacterias son capaces de ganar resistencia a la miel. Bueno, se hizo un estudio y lo que se vio es que no eran capaces de llegar a adquirir una resistencia. ¿Por qué? Pues a ver, como hemos visto, hay muchos factores que hacen que la bacteria, o sea, la miel tiene, digamos, en su composición, es muy compleja, y lo que hace es que actúa de formas diferentes sobre la bacteria. Entonces, la bacteria, digamos, que tiene mucho más limitado aprender a defenderse contra todos esos frentes abiertos que contra uno solo. No sé si me explico. Le es más complicado, por decir así, aprender a defenderse contra la miel. Además, también otro estudio que se hizo en paralelo utilizaba miel combinada con antibióticos y se veía que bacterias que eran resistentes a ese antibiótico se hacían susceptibles otra vez, es decir, digamos que tocaba un poco la bacteria, la miel y el antibiótico, la mezcla de miel y antibiótico hacía que la bacteria volviera a ser, digamos, sensible a ese antibiótico al que era resistente. Vale, ¿qué sucede? O sea, todos estos hallazgos, pues dices, jolín, pues ya tenemos, digamos, una solución, al menos, pues para lo que son infecciones cutáneas, quemaduras y demás. Pero ¿qué sucede? Que tenemos que ser muy cautelosos, a pesar de estos buenos resultados, tenemos que ser muy cautelosos porque estamos hablando de ensayos in vitro. Es decir, son ensayos que se llevan a cabo en un laboratorio y en los que no hay ningún tipo, digamos, de variable, ¿vale? Real. Es decir, tú cuando vas a un laboratorio, haces un ensayo y vemos un resultado positivo, puede ser que cuando nosotros lo llevemos a campo, o sea, lo llevemos a un paciente real, no se comporte para nada como nosotros hemos visto en el laboratorio. Entonces, es importante ser conscientes de esta limitación. Por este motivo, también se empezaron a desarrollar estudios in vivo. Los estudios in vivo son mucho menos numerosos, evidentemente porque son más costosos, llevan más tiempo desarrollarlos y evidentemente al trabajar con animales o con personas necesitan pasar un comité ético, necesitan ser evaluados por un comité ético para ser autorizados. Entonces, muchas veces los estudios que hay in vivo pues tienen un escaso número de pacientes, digamos, o de animales sobre los que se ha hecho el ensayo. Y muchas veces se ven estudios que dicen que la miel ha sido muy buena en el tratamiento de, por ejemplo, mucositis oral, y ves estudios que han hecho algo similar y dicen que es que la miel no ha dado resultado, ¿vale? Que no han visto, no que sea perjudicial, sino que no han visto que aporte nada, digamos, aporte algo positivo, ¿vale? Bueno, digamos que de todo eso, de los estudios que dicen que sí, otros que no, lo que podemos lo que podemos sacar en claro es que hay varios estudios que lo que dicen es que la miel es útil en curación de heridas quirúrgicas y úlceras que están infectadas, en la recuperación de esas lesiones, es también útil en el tratamiento de quemaduras y también hay varios estudios que defienden que ayuda en la prevención y en la mejora de la mucositis oral, que es un efecto secundario que tienen los tratamientos de radioterapia y quimioterapia, es decir, los pacientes que sufren cáncer y son sometidos a estos tratamientos, muchos de ellos aparecen lesiones en las mucosas, sobre todo a nivel de la boca y la faringe. Entonces, el consumo de miel se ha visto tanto en pacientes, bueno, hay estudios pues tanto en niños como en adultos, y lo que se ha visto es que sí que pueden mejorar, digamos, pues el malestar, las infecciones que se generan a nivel de las mucosas y la recuperación del tejido.
Todo, digamos, toda esta, bueno, veis, o sea, lo hemos comentado, veis que son todo lesiones a nivel cutáneo, lesiones de mucosas, o sea, alteraciones de la piel, ¿vale?, en los que nosotros podemos aplicar la miel directamente. Digamos, todos estos efectos positivos se deben, por un lado, a la actividad antibacteriana, en la que nos hemos centrado hoy para hablar, pero también se centran en que la miel tiene actividad antiinflamatoria, ¿vale? Hay también estudios in vitro que han demostrado esta actividad, y también en la actividad regenerativa de tejidos y su actividad procicatrizante, es decir, la miel, por sus características, también lo que hace es que ayuda, no solo previene la infección, sino que también ayuda a la regeneración del tejido, ¿vale? Y yo esto sí que lo he comprobado en carnes propias, porque suelo tener problemas de eczemas, y es verdad que cuando ya las cremas no me hacen absolutamente nada, pues yo me pongo mi miel de confianza y es verdad que ayuda, o sea, esto yo lo empecé a probar a partir de leer estas cosas y es verdad que ayuda. Vale, pero ¿qué sucede? Es decir, a nivel práctico, la miel no se utiliza, digamos, jolín, si tiene todos estos beneficios, ¿por qué no se utiliza a nivel médico? Bueno, pues porque primero es un producto natural difícil de estandarizar. Todos sabéis que vuestra cosecha de miel en primavera no tiene nada que ver con la de otoño, que la cosecha de un año puede no tener nada que ver con la del año siguiente, es decir, es algo incontrolable y la composición de la miel varía de año en año, varía incluso de temporada de recolectarla, evidentemente en la época del año también va a cambiar. Es de composición compleja. Los mecanismos de acción, es decir, cómo produce la muerte de la bacteria, todavía no están completamente caracterizados, se están empezando a hacer estudios para saber realmente cómo produce la muerte en la bacteria, pero como son diferentes mecanismos a la vez, igual no se llega a descubrir ni todos los que intervienen, es decir, ya hay algunos mecanismos descritos, intervienen en el metabolismo de las bacterias, intervienen en su pared celular, digamos que provoca una alteración en el equilibrio de la bacteria y todo ello produce la muerte, pero probablemente haya otros mecanismos que no se sabe cuáles son y por lo tanto un médico que no sepa cómo actúa algo te va a decir que no quiere utilizarlo, evidentemente y lógicamente. Además, lo que hablábamos, hay escasos estudios in vivo y estaría limitado a determinadas aplicaciones, fundamentalmente las que hemos comentado, aplicaciones a nivel cutáneo. Y lo que comentábamos antes, la miel sí que puede ser un complemento para la terapia antibiótica. Vale, y ahora os hago otra pregunta. Entonces, con todo esto, ¿pensáis que se podría utilizar con fines terapéuticos? Sí, pero se podría utilizar con fines terapéuticos y con total confianza una miel que sea de grado médico. Vale, actualmente en el mercado solo existen dos mieles que tengan esta condición. Por un lado es la miel de Manuka, que todos hemos oído hablar de ella, todos conocemos la miel de Manuka, y también existe otra miel o productos derivados de la miel que se denominan Revamil, ¿vale?, y que también han conseguido ese grado médico. ¿Cómo han conseguido ese grado médico? Bueno, pues por un lado garantizando que no va a haber ningún tipo de problema microbiológico. La miel cruda, es verdad que la miel cruda, yo soy fiel defensora de la miel cruda, porque evidentemente la miel cruda mantiene, digamos, todas sus propiedades. Pero en la miel puede haber microorganismos que en un consumo general no produzcan un daño, pero en personas que están inmunodeprimidas o que tienen alguna patología de base, que probablemente son sobre los que se utilice la miel, pueden provocar problemas. Uno de ellos, el principal, es Clostridium botulinum. Todos sabemos y hemos oído hablar que la miel puede tener esporas de Clostridium botulinum, entonces ese puede ser un problema a la hora de utilizarlo en, por ejemplo, heridas que van a estar cerradas. Estamos creando condiciones adecuadas para que esa bacteria se desarrolle. Bueno, a lo que vamos. Estas mieles son mieles esterilizadas, o sea, se garantiza que no va a haber un problema microbiológico, y son mieles que de alguna forma están estandarizadas, es decir, eliminamos ese factor de variabilidad que es uno de los principales problemas que se ponen a la hora de utilizar la miel. En el caso de la miel de Manuka, la esterilización la consiguen por rayos gamma, está estandarizada en función de su contenido metilglioxal y lo que ellos llaman el grado de factor único de Manuka, ¿vale?, que como veis son estos dos, los indican aquí claramente. En función del contenido metilglioxal se supone que a mayor contenido, mayor actividad, y a mayor grado de factor único de Manuka, también mayor actividad. Todo esto también está correlacionado con el precio, ¿vale?, es decir, va todo en proporción.
Además, ¿por qué ha conseguido también este grado médico? Pues porque ha sido avalada por numerosos estudios científicos. De todos estos estudios que os estaba hablando, in vivo e in vitro, muchos de ellos se han hecho con este tipo de miel, ¿vale? Ahora sí que es verdad que se están empezando a estudiar otras variedades, pero inicialmente, desde hace muchos años, y ahora en la actualidad todavía se continúa, casi todos los estudios se hacen con esta miel, y esta miel es la que se toma de referencia para realizar otros estudios. Es decir, si yo quiero comparar la actividad que tiene una miel de castaño, ya no solo antibacteriana, antioxidante, de una miel de castaño, de una miel de romero, de una miel de tomillo, yo siempre voy a relatar, bueno, yo siempre me refiero, en general los estudios lo que hacen es referirlo a esta miel, ¿vale? Se toma como referente. ¿Qué tiene de particular esta miel? La miel de Manuka se produce únicamente en Australia y Nueva Zelanda. Se produce a partir de diferentes especies de Leptospermum, pero la principal es Leptospermum scoparium. Y se ha descubierto que los compuestos con actividad antimicrobiana son bastante diferentes de los del resto de mieles. Es decir, son fundamentalmente el metildioxal, la leptosperina y el metilsiringato. Estos son exclusivos de esta miel. El metilglioxal sí que se ha empezado a estudiar y se ha visto que otras mieles lo tienen, pero en menor concentración. A partir de la miel de Manuka, pues han surgido una serie de productos para aplicar directamente, como pueden ser apósitos, cremas o incluso geles para aplicar, pues para sobre todo, ya veis, a nivel cutáneo, ¿vale? Y esta es la otra variedad de miel que os digo que también tiene grado médico, que se denomina Revamil. Está también esterilizada por rayos gamma. Esta está estandarizada en función del origen botánico, ya sé que se produce en invernaderos, es decir, ellos tienen controlada la floración con la que están trabajando. Yo lo veo un poco complicado para las abejas, o sea, no sé hasta qué punto las abejas se pueden adaptar a eso, pero bueno, si ellos lo están consiguiendo así, tendrán sus secretos. Y también está avalada por estudios científicos. Hay muchos menos que con miel de Manuka, pero sí que hay estudios con este tipo de miel o este tipo de productos, ¿vale? Esta miel se produce en los Países Bajos, es decir, es una miel europea. El origen botánico no se sabe. Yo me he vuelto loca intentando saber pues qué plantas tienen el invernadero, o sea, qué plantas cultivan para generar la miel, pero no se indica nada sobre origen botánico. Es decir, ellos dicen que siempre tienen una composición estandarizada, precisamente por eso, pero no indican qué tipo botánico es. Y bueno, su actividad pues, se relaciona con el peróxido de hidrógeno, con el metilglioxal que os comentaba antes, pero que tiene como 44 veces menos que la miel de Manuka, o sea, para que os deis cuenta, y con un péptido que se ha demostrado que también tiene actividad antibacteriana, que es un péptido de fensina 1, se llama. ¿Vale? Y como veis, pues han hecho exactamente igual que con la miel de Manuka, han sacado geles, han sacado bálsamos, incluso apósitos para la piel también. Vale, como conclusiones así de toda esta información que os he contado, podemos decir que, bueno, en primer lugar, la miel presenta propiedades antibacterianas. Hemos visto que depende mucho de la variedad de miel, de cómo haya sido tratada esa miel, era lo que hablábamos de las mieles que han sufrido un sobrecalentamiento van a tener un menor potencial, ¿vale? Pero en general podemos decir que sí, que tiene actividad antibacteriana. Era lo que comentábamos, la miel no va a reemplazar a los antibióticos convencionales, ¿vale? Eso hay que dejarlo claro. Y la aplicación segura de miel con fines terapéuticos se puede hacer, pero evidentemente tiene que ser con un proceso previo de esterilización, es decir, tenemos que garantizar que esa miel no va a producir ningún problema en la persona a la que vayamos a aplicarla. Y hasta aquí. Si tenéis alguna pregunta o algún comentario. ¿Alguna pregunta? ¿No? Por ahí tenemos una. Mariano. Antes nos decías que hay determinados compuestos que aparecen en la miel que cuando sube la temperatura se degradan o desaparecen. ¿Qué límites de temperatura podríamos marcar a la hora del manejo habitual de un apicultor? Vale, es muy buena pregunta. Normalmente digamos que lo que es más sensible en este caso, de todo lo que hemos visto, lo que es más sensible van a ser los compuestos fenólicos. Los compuestos fenólicos a partir de 45 grados empieza su degradación. Las enzimas normalmente suelen ser, todas aguantan hasta los 60 grados más o menos. 60 grados, yo creo que la más sensible es la glucosa oxidasa, es que no sé ahora si es la glucosa oxidasa, creo que sí, pero es en torno a 60 grados, es cuando comienza la inactivación, o sea, cuando se degradan las enzimas.
Entonces serían los principales, digamos, elementos que tenemos que proteger. Pero eso, 45 grados, vamos, con 45 grados se garantiza, de ahí para abajo se garantiza que los compuestos fenólicos se mantienen y evidentemente las enzimas también.